Buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este nuevo programa, una semana más con todos ustedes de Primera Plana. Ya saben que nos acompaña la actualidad, pero contada directamente por sus protagonistas en ese formato de entrevista que tiene nuestro tradicional Primera Plana, cada jueves con ustedes aquí en Antena. Hay muchos alumnos, cada vez más parece, que se sienten acosados en el colegio. Les acosan especialmente otros compañeros. Ha habido casos en los últimos meses muy graves, en Morcín, por ejemplo, pero los hay y mucho en Avilés o en la zona de las Cuencas. Avilés, de hecho, tiene un triste récord y es ser la ciudad de toda España donde más casos de acoso escolar se producen. Hablamos hoy de este asunto que no siempre sale a la luz, que en muchas ocasiones hace que los niños muestren unos síntomas, comienzan inmediatamente a dejar de estudiar, aquellos que incluso eran buenos estudiantes, a ser niños mucho más tímidos, aquellos que no lo eran. Son síntomas que no siempre, pero que en ocasiones indica que algo puede estar pasando en las aulas donde en principio iban a estudiar y donde lo que aprenden es cómo ser maltratados ya desde niños. Vamos a hablar de este asunto con la presidenta de la Asociación contra el Maltrato Escolar de Asturias. Ella es Encarnación García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Encarnación? Hola, buenas tardes. Es Asociación contra el Acoso. Contra el acoso. Escolar, sí. ¿Y qué diferencia hay entre el maltrato y el acoso? El acoso es otra cosa. Es una palabra sajona, bullying, pero preferimos decirlo en castellano. Sí. Maltrato sería un maltrato quizá físico, pero acoso es acoso, psicológico y físico. Sin que necesariamente haya un maltrato, pero puede haber un acoso, ¿no? Puede haber un acoso grave, sí. Bueno, contarnos un poquito, primero si te parece, empezamos hablando de vuestra asociación. Para aquellos que no os conozcan, puede haber quién, aunque lleváis años trabajando en Asturias, ¿no? ¿A qué os dedicáis? ¿A qué se dedica vuestra asociación? A trabajar básicamente contra el acoso escolar. Llevamos desde el 2005 trabajando en Asturias y en toda España. Llevamos intentando mediar en los colegios donde hay acoso. Antes podíamos algo más, ahora podemos algo menos, con lo cual los problemas se hacen más crónicos, pero en fin, así todo seguimos día a día. Tenemos ya una infraestructura muy sólida, con abogados, con psicólogos, etcétera, etcétera. Eso se ha conseguido poco a poco y con mucho trabajo, y eso es lo que estamos haciendo día a día, trabajar contra el acoso. Y hay, desde el año 2005 hasta ahora, lleváis ya 6 años, ¿hay más casos o menos de acoso? Hubo menos hace 2 años. Conseguimos que la comunidad autónoma asturiana fuese de las menores, donde menos casos había porque es acción-reacción, ¿no? Actualmente, debido quizá que no han aterrizado todavía los nuevos consejeros, digamos que se nos están poniendo más piedras en el camino, pero a pesar de todo vamos a seguir luchando. Pero ahora hay más casos, en definitiva, dices. Sí, claro, porque tenemos más problemas a la hora de ayudar a solucionarlos. O se os hace más difícil intervenir. Sí. Y también porque me imagino que, no solo aquí, que en todos sitios se produce tristemente más estos hechos, ¿o no? Hay por factores sociales, del tipo que sea, no sé. No olvidemos que lo que hablamos de familias desestructuradas, nada de acoso. El acoso se viene dando básicamente en un estatus social medio alto. Y a las Cuencas me remito, que hay un caso gravísimo, donde la nena es hija de un prejubilado que debe andar por 3.000 euros mensuales. Entonces, Vamos a hablar de alguno de esos casos. ¿El más grave ahora mismo cuál es? ¿Ese de las Cuencas? El de la Cuenca. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Un acoso terrible que totalmente, digamos, consentido por la dirección del colegio. Consentido, y digo bien. ¿Consentido? Sí. ¿Y por qué no pone medidas? Hoy he hablado con una persona de ese colegio y les dije que espero que eso no tenga que ver con la militancia política de la dirección del centro, del director actual y de la directora que está de baja, con los padres o el abuelo de la niña acosadora, porque entonces ya sería un delito gravísimo. Es decir, se debe a muchos factores, entre ellos el ocultamiento del acoso, como bien sabéis, porque no saben cómo solucionarlo, no quieren pedirnos ayuda, cuando de toda España hasta Icastolas del País Vasco nos llaman para pedirnos qué pueden hacer, y en Asturias siguen con ese miedo a decir, oye, necesitamos ayuda, ¿qué podemos hacer? El miedo. Y en las Cuencas peor. ¿Y por qué en las Cuencas? Bueno, las Cuencas se está pasando un momento difícil. Las prejubilaciones y tanto tiempo libre llevan a mucho. Las asociaciones de padres colaboran mucho con la dirección del colegio a ocultar. Ha ocurrido desde siempre. Y siguen negando la mayor, y esos niños van a quedar con gravísimas secuelas psíquicas. En este caso de las Cuencas, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver.
¿Puedes detallarnos o lo que puedas contarnos? Poco, porque quizá dentro de un tiempo pues la asociación como tal denunciará por omisión de ayuda. ¿Pero es un niño a una niña, una niña a un niño? No se puede decir, pero son menores. Claro. Exactamente, sí, es entre niños, pero digamos que el no querer ver el problema por parte de la dirección, tenemos grabado dentro del colegio verdaderas aberraciones. Y algo muy grave de que dijo el director ayer, que no existía el acoso de niños de, creo que dijo, de 5 a 12 años, por favor, que donde empiezan el acoso es en primaria y se sincroniza en secundaria. Si el director de un colegio dice eso, pongámonos a temblar todos los asturianos, pongamos a temblar. No sé en este caso, pero en otros, ¿cómo se define el acoso? ¿Qué hace que un niño acose a otro? ¿Qué hace exactamente para acosarle? No hay un motivo. Cualquier niña o niño que empiece a clase con las mal llamadas enfermedades raras, con otro tipo de conducta que a ellos les parezca normal, el hecho de llevar gafas, un caso gravísimo que se está dando en Euskadi, por ejemplo, esta palabra aquí, es un niño que es fuerte, no es gordo. Pues ese niño en un colegio del Opus Dei está sufriendo un acoso no hay antecedentes en ningún sitio del país a lo que está pasando este niño. Es decir, cualquier cosa que le resulta esta masa borreguil, anormal para ellos, ¿no? Son niños con graves problemas en su casa. ¿Los que acosan o los acosadores? Los acosadores. Los acosadores. Sí, los acosadores. Son niños que tienen unas carencias afectivas fuertes, tienen de todo en su casa, pero carecen de lo mínimo. O sea, tienen de todo lo material y menos atención por parte de sus padres. Pero hablamos, repito, de un estatus social medio alto. ¿Y qué tipo de cosas hacen para acosar? Pues, por ejemplo, el aislamiento social, que es una de las peores cosas que se puede pasar. En otro caso, estamos hablando de un supuesto caso gravísimo, como tirar a una niña por las escaleras de un colegio. Estamos hablando ya de agresiones físicas graves, en otro. Estamos hablando de comportamientos que se llevan luego a la red con insultos gravísimos, que son delitos. Sigue siendo, el acoso escolar no sigue siendo un no delito, pero nosotros vamos a pedir, lo pedimos a este ministro actual, al que ya va a cesar, y lo pediremos al siguiente, que legislen contra el acoso escolar. Es un delito. ¿Complicado además de probar o de demostrar? A veces sí, pero estamos viendo que cada vez es más fácil, cada vez se ganan más juicios, cada vez conseguimos más órdenes de alejamiento. No obstante, el principal escollo sigue siendo, el 90% de las veces, el colegio, la dirección del colegio. Público y concertado, aunque no olvidemos que donde más casos se dan es en la concertada. En la enseñanza concertada. Siempre. ¿Y por qué es el mayor obstáculo la dirección del colegio? Porque no quieren que se sepa, me No imagino. quieren. Los docentes, la mayoría son excesivamente corporativistas y, es decir, se tapan absolutamente todos los problemas. Y no olvidemos que estamos hablando de la vida de nuestros hijos, de un niño o una niña. Se tapa todo el problema. ¿Y qué pasa? Que nuestros psicólogos están saturados de niños, niñas que hace tiempo que sufrieron un acoso y que a día de hoy tienen secuelas muy graves por no haber actuado rápido. Se lo intentamos decir por activa y por pasiva, pero ni están ni se les espera. El acosador suele ser no solo menor, sino muy pequeño, como tú decías, a lo mejor entre 5 y 12 años. ¿Sabe que está cometiendo un delito o es capaz de reconocer que está haciendo algo? A lo mejor lo ve como una broma o nadie le ha dicho que eso llega a ser un hecho delictivo, ¿no? ¿O qué? No. Nosotros pedimos a los padres de los niños acosados y niñas que dejen un escrito en los colegios, en los públicos por registro y en los privados por burofax, en los concertados, que lo metan por burofax. Todos llegan a saber, porque que sí les pido a los padres que estén muy atentos a los mínimos de sus hijos y que nos llamen cuando quieran que les ayudamos. Vamos a ver, son conscientes cuando llega el papelín al colegio diciendo mi hija sufre esto, mi hijo sufre esto, está siendo acosado por pasando esto. Supuestamente el colegio se pone en conocimiento, tiene que hablar con los padres y todos dicen que su hijo o su hija no es así, pero el niño o la niña sabe lo que está haciendo. Y en el caso de las cuencas, por ejemplo... ¿Cree que es una broma? ¿Que está no. Una broma un poco pesada? No. Pero... Estas niñas y niños, aparte de la carencia de afecto y de la necesidad urgente de que Asuntos Sociales vaya a sus casas e investigue lo que está pasando allí, aquí os acordaréis en esta casa de un colegio del que yo hablé hace años, un colegio muy famoso, privado, que da inglés, muy conocido aquí, como un niño acosaba sexualmente a otros. Ese niño es un acosador en este momento
tiene unos 4 años, no voy a decir más para no dar más pistas. Que tiene, perdón, Bastante, más años, unos claro. cuantos más años. Ya no es menor. Ya no es menor, correcto. Y sigue agrediendo sexualmente a otros niños en otro colegio. Se podía haber tratado desde el principio. Efectivamente. Nos reunimos con el colegio, con padres. Uno de los padres es un abogado muy eminente, que negaba a la mayor. Eso lo recuerdo, es un criminalista conocidísimo aquí en Asturias. Sinvergüenza, vamos, para mí. Curioso. No hay más. Curioso. Con el hecho de que tengamos ahora Internet, las redes, el Facebook, el 20, no sé qué, es más fácil acosar, me imagino, o es lo que utilizan ahora muchos niños y niñas para acosar a compañeros de clase, ¿no? Claro, es mucho más fácil. No olvidéis que hay una prohibición total en los colegios, por lo menos en los asturianos. Fuimos pioneros de muchas cosas, de prohibir los móviles. Pero, sin embargo, ya hay una tolerancia total. Entonces, ¿qué pasa? Con el móvil se hacen fotos, etcétera, se lleva a la red y el acoso escolar sale del colegio. Sale del colegio y se convierte en algo gravísimo a través de la red. Porque la persona acosada, el niño o la niña, busca siempre que los compañeros no lo marginen y piensa que poniéndose en contacto con ellos lo van a atraer. Cuando vemos actitudes verdaderamente demoníacas en la red. Bueno, nos has hablado del caso de las cuencas, pero no es el único, desgraciadamente, en Asturias, ¿no? No. Hace un tiempo denunciabais el maltrato que sufría, o que no sé si sigue sufriendo, un niño de Morcín, ¿no? Que además lleva 2 años ya sufriendo eso, ¿no? Bastante más, desde 2008. Bueno, algo más incluso. Bien, para que veáis cómo funcionan los docentes, la solución ha sido sentar a este niño solo, al acosador. Es decir, nosotros les ofrecemos nuestros psicólogos al Principado de Asturias, a la Consejería de Educación y Ciencia, porque sabemos que los docentes desconocen totalmente lo que es eso. Les ofrecemos los psicólogos porque estamos seguros que este chiquillo tiene una patología grave. El niño acosador. Al día siguiente de tener una pequeña reunión allí con la madre de este niño, en el comedor le puso el cuchillo a una niña aquí, en la garganta. Luego, para que veáis cómo es este elemento. ¿De qué edad estamos hablando? 9 años. ¿De 9 años? Ah. ¿Y es capaz de coger un cuchillo y ponérselo a otro compañero en la garganta? Sí. Bueno, y de pegarles de manera continua en un colegio, estamos hablando de Morcín. Ya. Aquí al lado. No estamos hablando del sur de España, por ejemplo. Ni de la zona más recóndita. Exactamente, no. Estamos hablando de aquí al lado. Y como un colegio que no sabe solucionar el tema, ni ellos, tampoco alguien importantísimo y que desde luego entra en el sueldo de ellos solucionar los problemas, como son los inspectores. No lo olvidemos que es un pilar básico. Cobran un pastón para ir a los colegios a solucionar cosas, pero yo me pregunto qué hacen los inspectores en Asturias en este momento. Claro, ¿y qué se hace con un niño de 9 años que se comporta de esta forma, que lleva a cabo este tipo de delitos? En teoría deberían estar actuando los equipos de orientación del Principado inmediatamente, pero como no existen, ni están ni se les espera, pues este niño sigue campando a sus anchas y seguramente, ojalá no pase así, lo sacaréis en la página de sucesos dentro de un año por ahí, por algo, seguro. Pero quiero decir, ¿y se le expulsa del colegio? ¿Se le da clases aparte? Nada. ¿Se le da...? ¿Qué crees que se debe...? Lo que se está haciendo es sentarle aparte. Sí, pero en absoluto tiene, digamos, este apoyo de los equipos de orientación de un buen o buena psicóloga. O nos dicen a la asociación, oye, que vaya vuestro psicólogo, nosotros encantados. La solución sería esa, ¿creéis? Claro, sí, este niño necesita tratamiento empiece a recibir algún tipo de tratamiento. Y desde luego que el colegio hable con sus padres. Digamos que son padres problemáticos y niño muy problemático. ¿Cómo suelen ser las familias de estos niños que acosan? Bueno, pues muchas de ellas gente con mucho dinero, yo os lo dije, sí. Con un nivel medio alto, es decir... en las zonas marginales de España no hay acoso, en absoluto. Entonces, bueno, los padres a lo que se les dice que tu hijo está haciendo total, simplemente lo niegan. Y negándolo no se puede hacer absolutamente nada, porque el colegio va a estar de acuerdo siempre con los padres que lo niegan, luego no se va a poder hacer nada. Y nos encontramos con un montón grande de niños y niñas de aquí que tienen patologías debido al acoso graves. Y los otros van a ser maltratadores cuando lleguen a la edad adulta, lo estamos comprobando ahora. En algunos de estos casos que cuentas ha habido más que vejaciones o insultos, ¿no? Ha habido también agresiones incluso. Sí, agresiones físicas. De hecho hay partes ya de la Guardia Civil y en la policía.
Hay bastantes, de hace muchos años. Con incluso necesidad de asistencia médica, entonces. Claro. Sí, sí. Pero es igual, no. Yo vi que un tema hace 2 años que esto dejó de, digamos que hay otros intereses y este tema está aparcado, porque sigue siendo un tema tabú, cuando ya se estaba levantando, ya abriendo arcones, ¿no? Pero aquí estamos nosotros para que no siga siendo un tema tabú. Es decir, se nos ha pedido además que no abramos la boca. Que no habláis la boca, la asociación. Sí. Que no mováis el asunto, en este caso, en todos los casos. En todos los casos. Ya. Pero escondiendo el tema no creo que se solucione, ¿no? No, esto es como la medicina preventiva. Prevenir es curar. Y actuar inmediatamente cuando se denuncia un caso de acoso es curar lo que puede llegar a mayores. Y no olvidemos lo que ocurre a veces cuando no se soluciona un tema de acoso. Vosotros sabéis bien el tema de Joaquín, el tema de Cecilia, etcétera, etcétera. Sabéis lo que ocurrió a tantos niños. Y sigue ocurriendo. En una comunidad cercana como es el País Vasco se produjo este caso, ¿no? El de Joaquín, un caso que no era el único, ni el primero, pero ahí pasó lo que pasó. Entonces nosotros seguiremos clamando en el desierto, pero seguiremos. Encarna, ¿cuáles son los síntomas que a los padres pueden hacerles ver que su hijo, primero, si quieres empezamos por que es un acosador y luego que es acosado? ¿Cuáles son los síntomas que es un acosador? Me imagino que te envíen una nota a casa del colegio, ya es un síntoma bastante claro, ¿no? Sí. Pero hay otros. Hay otros. ¿Tú puedes imaginar que tu hijo está llevando a cabo ese tipo de cosas en el colegio o no? Yo hasta ahora solo tuvimos unos padres que nos pidieron ayuda, con lo cual todos sabemos nuestros hijos cómo son, ¿no? El problema lo tienen los padres de los niños acosados, o niños o niñas. Entonces, cuando hay determinados síntomas, como los fines de semana, cuando se acerca la hora de ir al colegio el domingo, empezar con dolores que se están somatizando un problema, o sea, están haciendo físico un problema psíquico, ¿no? Tienen diarrea, dolores de cabeza, dolores de barriga, ponen todo tipo de excusas para no ir el lunes. Esos son los niños acosados, ¿no? Sí. Cuando ya llega, ven que va a tener que ir a Cuando casa. ven que el día siguiente se va a convertir para ellos en un infierno, en el sentido literal del término, ¿no? Es una jornada laboral con unos acosadores, o con uno o con varios, porque suele haber los cómplices silentes, y con la total y absoluta impunidad, actuando con total impunidad por parte de los educadores, de los maestros. Hay cambios en su comportamiento también, en el comportamiento del niño acosado cuando sufre esta situación. ¿Hay cambios en su comportamiento que sirvan para detectar esa situación o no? Los padres, digamos que somos el sonar mejor para ver la vida de nuestros hijos. Entonces, si estamos un poco al tanto, ojo, que también puede ser debido a que están enfermos de verdad, otro tipo de factores de crecimiento, insisto mucho, etcétera, ¿no? Pero el momento que vemos esto, ya empecemos a preocuparnos y llamemos a la Asociación contra el Acoso Escolar, que ya les echamos un cable nosotros y les mandamos al pediatra y entre todos, tirando del hilo, ya se llega al ovillo. Se habla de niños, por ejemplo, que antes no eran tan tímidos y se vuelven tímidos por ese acoso, ¿no? Efectivamente, niños que antes estudiaban piano y dejan de estudiar piano, niñas que antes hablaban bárbaro y portugués y ahora hablan solo en castellano, etcétera, etcétera. Podría contarte cientos de casos. Bueno, hemos hablado de las cuencas, de Morcín, pero hay que hablar de Avilés, que no sé, yo lo decía al principio, no sé por qué razón, o bueno, supongo que sí las hay, pero yo las desconozco. Es uno de las localidades, quizá la localidad de toda España donde más casos de este tipo hay. Junto con Málaga, efectivamente. Con Málaga. Sí. ¿Y por qué? Pues yo le pedí a la directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón, María José Capellín, hace tiempo que hiciese un estudio sociológico, ¿no? Pues una persona capacitadísima para eso. Porque Avilés es, no sé, hay un artículo de Vázquez Montalbán hablando de un asesinato que hubo hace años ahí, a un fotógrafo, Alfredo Nuño Rato, donde hablaba de Avilés como ciudad preocupante. Una de las personas, un policía que vino a investigar ese tema, de la científica de Madrid, yo recuerdo que estuve hablando con él, porque esta persona a la que mataron era amigo mío, y el policía me dijo que en esa ciudad ocurrirían siempre cosas muy, muy preocupantes. Es decir, yo no sé, no es mi trabajo, no lo sé, pero estoy segura que alguien que haga un estudio sociológico de Avilés llegará a conclusiones muy negativas. Y en Avilés hay, dices, por tanto, bastantes casos. Muchos. Y bueno, es de llamativo que en algún colegio o instituto 18 docentes pidan cambio y traslado. A mí me preocuparía si fuese la consejera. 18 docentes en un mismo colegio han pedido marcharse de allí y ir a otro sitio. Sí. Porque el acoso puede ser también a los profesores. Muy pocas veces. Yo venía escuchando en la radio que en un sindicato extraño dice que hubo 19 casos de acoso a docentes en Asturias. Por favor, seamos serios, porque los juzgados nos quedan muy cerca y no sigamos jugando así con eso.
No sigamos jugando así con esos datos. Porque también hay mucho acoso, muchísimo, y se ha callado siempre, de docentes a niños, mucho. Yo recuerdo el caso de un docente de Gijón, de gimnasia, que entraba de manera impune y muy frecuentemente a los vestuarios de las niñas. Grave, claro, pero es que hay más, pero se calla todo y se tapa. Como los niños tienen miedo a hablar, porque esa es otra, tienen pánico a que les llamen chivatos, y ellos hacen que el pánico se cultive más para tapar sus barbaridades. Hay un colegio aquí en Oviedo que también tienen en estos momentos muchos problemas con una docente, y están, menos mal que toda la clase están todos a una, todos los padres. Pero hay mucho acoso de docentes a alumnos, muchísimo. De docentes a alumnos. Bueno. Hoy, recuerdo que hoy especialmente había una noticia que indicaba que el acoso escolar había aumentado en el caso de, no ya ahora de alumnos, ya quizá de unas edades más tardías, 14, 15, 16 años, no ya de alumnos a profesores, sino de padres a profesores, que eso había aumentado. También lo hay, bueno, acoso o agresión, o como lo queramos llamar, ya, ¿no? pues, bien, como lo queráis llamar, yo eso lo considero un bluff, será un 0,00022, Eso es absurdo, eso son noticias de un sindicato que le ha gustado mucho jugar con cifras porque recibe subvenciones millonarias para decir ese tipo de mentiras zafias. O sea, que crees que no hay tal. A veces vemos en televisión profesores que han sido agredidos por los padres de un alumno. Como decimos en Asturias, faves contáis. Faves contáis. Lo que más hay, por tanto, es acoso y agresiones escolares a los alumnos por parte tanto de algunos docentes como de sus compañeros o compañeras de clase. ¿Hay una edad en la que se esté más en peligro de esta situación en los alumnos? Sí, eso los datos que tenemos me remito, que se empezaría en primaria con 6, 7, 8 años y se hace crónico en secundaria hablamos de 13, 14 años, ¿no? Primero y segundo de la ESO y tercero, algo de tercero, son los años más peligrosos. Sin duda, segundo, yo diría de la ESO. El peor año, sin duda. Y eso con los datos que tenemos, desde 2005. De esos casos que nos has citado, algunos han llegado a ir los padres, algunos de esos alumnos han llegado a ir a la Guardia Civil a poner la denuncia. Sí, y a la policía. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Se sabe algo más? No, está la policía investigando, incluso nos encontramos con algo preocupante, no de la Guardia Civil, a la que desde luego la Guardia Civil de Morcín tengo que agradecer al comandante del puesto la actuación inmediata. Eso hizo que se cortase muchas cosas. En cuanto a la Policía Nacional, tengo que decir que hay alguna excepción que obstaculiza bastante que haya denuncia. Digamos que son la excepción, pero la hay. Pero sobre todo la Guardia Civil la Guardia Civil, la actuación ha sido inmediata en Riosa, en Morcín. Inmediata y muy eficaz. ¿Qué consejos podríamos dar a los padres para evitar estas situaciones? Educar a nuestros hijos, saber el estado de ánimo cuando llegan, estar un poco más de tiempo con ellos. Ya sabemos que el mundo laboral que ha engullido a la mujer y al hombre hace que estemos menos, pero tenemos que estar algo más de nuestro tiempo, impedirles que estén tanto tiempo pegados al ordenador y desde luego pensar que nuestros hijos son el 80% de su vida depende de nosotros. De lo que va a clase es nuestro, el 20% colegio. ¿Pensáis que la crisis puede influir también en todo esto? Como ahora todo se achaca a la crisis. Yo pienso que no, que hace mucho tiempo que esto... o sea, no es que todos hayamos perdido un poco los nervios por haber perdido el trabajo, por todo eso. No. La crisis influye en las separaciones matrimoniales, pero en los niños influye el colegio, sin duda. Influye, pues, la actitud del docente cuando va a clase, pero, repito, yo estoy trabajo. Y yo tengo que guardarme mi mochila todos los días, mi estado de ánimo, porque voy a trabajar con personas. Y eso tiene que estar guardado en mi mochila. A la salida puedo cogerlo, puedo estar de peor o menor mala leche, pero desde luego en mi trabajo tengo que ser correcta y exquisita. Y ellos no lo son. Los profesores también pueden hacer mucho más, por tanto, en todo esto. Por supuesto, padres, ¿no? Muchísimo. Y tengo que salvar a un tanto por ciento de docentes de toda España y asturianos exquisitos, buenísimos, trabajadores al máximo, imagino, algún instituto, algún colegio fantásticos. Ahora bien, otros, tengo que decir que siento muchísimo decir, sigue habiendo un tema de acoso, se soluciona ese otro, y siguen en la misma. Muchas de esas cosas serán presenciadas por los profesores, me imagino. Sí, pero dicen que no. O sea, ellos claro que lo ven, pero dicen que no.
No olvidemos que el patio y los pasillos son un lugar básico donde se producen muchos casos de acoso, pero como no se vigila, y yo recuerdo que se ha insistido siempre, años antes, en vigilar esos temas. Nosotros hemos contribuido a hacer protocolos del Principado, hemos contribuido a hacer de todo, pero por lo que sea es papel mojado. Me pregunto a estas alturas si no estaremos siendo muy alarmistas con esto. Quiero decir, cuando... No, pesimistas, perdona. Alarmistas no, pesimistas. Sí. Bueno, cuando éramos pequeños, yo recuerdo cuando iba al colegio, que la típica broma de bajarte la capucha del impermeable que llevaras y darte collejas a los compañeros, un día le tocaba a uno y otro día a otro. No considero que eso pueda ser un acoso, sino una broma. ¿Dónde está la diferencia entre una broma y un acoso? Pues eso, que antes te daban un bofetón, porque me pasó a mí, le pasó a todo el mundo, pero pasaba un día, pero al día siguiente no. Pero es que ahora es un machaque continuo a la misma persona. Y cuando esa personina se tiene que marchar de colegio, que suele ser lo que se está haciendo hasta ahora, la mayoría de las veces se busca otra víctima para seguir machacándolo. Esa es la diferencia con antes y ahora. Correcto. Muy bien. No, lo digo precisamente por eso, porque muchos pudieran pensar, bueno, pues toda la vida fuimos al colegio y gastábamos bromas de más o menos pesadas unos a otros, en fin, pero... No, ni antes nos hacían una foto con el móvil y la colgaban en internet, tuneada, y nos convierten, pues, en el vampiro o la vampira de turno. A veces incluso cosas peores, ¿no? Se escribe en redes acerca de niños o niñas. Mucho peor. Auténticas barbaridades. De las aberraciones que hemos visto en todos estos años. Bueno, hemos hablado del papel de los padres, de los profesores, de vuestra asociación. Por incidir un poco más en lo que vosotros hacéis, vuestro trabajo consiste en tratar estos casos también con psicólogos que tenéis, me imagino. ¿Cómo tratáis vosotros estos casos? Si una persona que nos está viendo ahora mismo tiene un hijo que le ocurre tanto que es acosado como que es acosador, ¿qué hacéis vosotros? Si ahora mismo va hacia vosotros y os dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacéis en vuestro caso? Pues decirles sobre todo a los padres de los acosados. Los acosadores no vienen a nosotros, ni van a ningún lado, ¿eh? Ya. Van a ver la tele un montón de horas o estar colgados de internet. No se preocupan de los hijos. Los padres de los acosados sí, y en el momento que nos llaman les decimos, mete inmediatamente un escrito, nos llaman gente en estados de ansiedad muy fuertes, hace un escrito, mételo por registro inmediatamente si es un colegio público, manda un burofax si es un colegio concertado o privado, y ahí empezamos a trabajar, entre todos. Si no se soluciona de mano, si vemos que el chiquillo o la chiquilla está mal, a nuestros psicólogos, a la abogada si hace falta asesoramiento legal. Nosotros nos vamos donde nos pidan que vayamos. Echamos una mano a todos los niveles, llamamos al colegio, les ofrecemos nuestra ayuda, casi siempre suele ser un no por respuesta. Es lo que hay, no te puedo contar, ojalá te pudiese decir algo más favorable, pero en estos momentos es lo que hay. Bien, y un último papel sería el de la administración. Sí. ¿Qué le reclamáis a la administración? Bueno, ya has dicho que, por ejemplo, haya un mejor servicio de inspección, que no lo hay, ¿no? No lo hay, en este momento los inspectores, hay un suficiente número, acaban de crear además 3 o 4 plazas, un inspector cobra un sueldo altísimo, y salvo contadas excepciones, volvemos a lo mismo, y desde luego gente que trabaja, me consta, excelentes inspectores, el resto pasan su tiempo no sabemos dónde y cobran un suculento sueldo público. Yo cobro una miseria y trabajo para el Principado también. Y estoy en mi puesto de trabajo haciendo todo lo que puedo y más, creo. Ellos no. Un tanto por ciento elevado de ellos no. Y cobran muchísimo. Y están al servicio del público y de lo público. Pero claro. Ya. ¿Y la administración regional, qué creéis que le pediríais? La administración regional, pues que se pare de reflexionar a la nueva, un momento de lo que tiene ahí, que piensen lo que hay, que piensen que nos van a tener, de momento nos tienen al lado, pero no nos cuesta nada ponernos enfrente, se lo dije a los anteriores, a los otros y se lo digo a estos. Porque no vamos a consentir que el tema del acoso siga sin solucionar porque una persona que está en el equipo de gobierno sea inspector. No lo vamos a tolerar nunca. O sea, que pedís que actúen, vaya. Exactamente. Hablando claro, como le gusta al actual presidente del gobierno asturiano, en Chiperro Maní, que dicen los gitanos, claro y nítido. No vamos a permitir que se siga obstaculizando el trabajo de la Asociación contra el Acoso Escolar, porque una persona que está sentada a la diestra es inspector. Punto. Queremos ayudar contra el acoso, no que vaya más. En fin, pues son
cosas que nunca dejan de sorprendernos, que siempre nos ponen los pelos de punta. Recuerdo que Encarna ha venido ya en más de una ocasión a esta televisión desde hace años, yo creo, ¿no? Desde casi cuando se fundó vuestra sociedad. Gracias a vosotros, los medios de comunicación nos ayudaron muchísimo y nos seguís ayudando muchísimo en este. Pero cada entrevista sigue poniéndonos un poco todavía la carne de gallina cuando nos cuentas ese tipo de cosas, ¿no? Que pueda llegar a hacer un niño de 9 años. Todavía se sigue poniendo la carne. En este momento estamos trabajando en Euskadi con 2 temas, fijaros. ¿Lleváis también el niño sí, claro. El hijo de una persona que fue asesinado por ETA y el hijo de un dirigente de Amaiur. Y los estamos llevando los 2. Desde aquí, desde Asturias. Para toda España, que tenía que ser un orgullo a los gobiernos asturianos tener esa asociación. De una víctima de ETA y alguien de la izquierda de Abertzale. Exactamente. Y esos niños los estamos llevando nosotros. ¿Se acosan entre sí, quieres decir? No, diferentes espacios. Vale. Pero que los estamos llevando desde Asturias. Tenía que ser un orgullo para este gobierno saber que hay una asociación aquí que está trabajando continuamente para toda España. Para ellos y para el Ayuntamiento de Gijón, que empezamos en Gijón, pero para todos los asturianos. Y vemos cómo este gobierno nos está ninguneando. Yo sé que el presidente del gobierno seguramente lo desconoce. Espero que esto le sirva para que escuche. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Encarna. Ya decía que sigue poniéndonos los pelos de punta lo que nos cuentas, aunque por mucho que vengas y por muchas ocasiones que uno lo haya escuchado, ¿eh? Encarna García, la presidenta, decíamos, de la Asociación contra el Acoso Escolar. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros por llamar. Bueno, pues nos vamos a ir a la publicidad. En la segunda parte les adelanto ya que vamos a tener con nosotros a un asturiano que habla alemán. Bueno, se lo contamos después de la publicidad, ya verán por qué les decimos esto. Pues aquí estamos de nuevo con ustedes, segunda parte de nuestro Primera Plana, ya saben, la actualidad en formato de entrevista. Nos vamos hasta Cudillero hoy para hablar con un alemán que lleva 10 años residiendo en Asturias y además relacionado con la política. Es concejal del Partido Popular en esa localidad, en Cudillero, y hasta ahora probablemente habría pasado inadvertido, a pesar de su estatura como buen alemán, habría pasado inadvertido de no ser porque un buen día al director de Trabajo e Inmigración en Asturias, curiosamente no podía ser otro, el director de Trabajo e Inmigración, se le ocurrió decir que este hombre, Peter Lenz, al que les voy a presentar inmediatamente, no podría ser o no debería ser concejal en el Ayuntamiento de Cudillero, no debería tener un cargo público porque no habla español, sino balbucea el español. Así que yo les voy a pedir de antemano hoy, en esta segunda parte de Primera Plana, que presten especial atención a la entrevista, más que nada para que ustedes decidan, en estos minutos que va a durar la misma, si Peter Lenz habla castellano con facilidad, que si le entienden vaya o no. Vamos a hablar de ello y de las diferencias que hay entre España y Alemania también en esto de la política, que me imagino que las hay y muchas por lo que nos está contando Peter. Peter Lenz, concejal del Partido Popular en Cudillero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido. ¿Qué tal el castellano? Sí, bueno, bien, yo creo que bien, porque todo el mundo me entiende, casi todo el mundo. ¿Tuvo problemas alguna vez de que alguien no le entendiera o no? No, aparte de... No, únicamente este señor Colubi que me dijo esas cosas, que estoy balbuceando el español, pero bueno, no lo veo así, pero bueno, si no lo entiende. A su entender, al entender del señor Carlos Colubi, usted no podría ser concejal porque no habla bien español, ¿no? ¿Eso es más o menos lo que vino a decir? ¿O? Bueno, yo no sé cómo él dijo esas cosas así, porque yo no sé si tiene algo contra extranjeros o contra mi persona, pero... bueno, si no le gusta mi español o no lo entiende, yo no sé, debía de ser problema suyo. Lo que pasa es que con el cargo que tiene no debía decir esas cosas. Claro, es más grave que lo diga el director de Trabajo e Inmigración, sí, claro. Si cabe, ¿no? Claro que sí, a lo mejor no se da cuenta de su cargo. De su cargo que tiene, sí. ¿Se disculpó finalmente con usted o no? No, a mí personalmente no vino ninguna disculpa y bueno... Eso hace la cosa más triste todavía, porque es representante aquí de los asturianos. Y... Aunque sí parece que después rectificó en algún medio diciendo, bueno, que no quería decir exactamente eso, o ¿usted lo leyó o en qué situación está? Bueno, el jefe de él, este señor Trevín, dijo al final que eso es una cosa personal y no tiene nada que ver con la política. Lo que pasa es, bueno, el cargo que tiene ya es política.
Bueno, usted ha recibido de inmediato muchos apoyos, ¿no? Sí, eso fue genial ahí porque en la Nueva España directamente el mismo día ya hubo 160 comentarios ahí y todos a favor mío, me apoyaron mucho y así incluso en su país, ¿no? Ha trascendido la noticia. Sí, la noticia corrió hasta Alemania y bueno, para informar ahí a la gente, para que vean lo que pasa aquí también. ¿Y allí qué decían o qué opinaban? Bueno, nada, más era informativo, así, pues no tengo más repuesto de ahí de Alemania, pero salió ahí también. Usted lleva residiendo en Asturias 10 años, ¿no? Sí, van a hacer 10 años ahora. Bueno, y por lo demás, ¿qué tal se encuentra aquí en Asturias? No, muy bien, muy bien. Estoy aquí con mi mujer, que es asturiana, y estamos aquí, bueno, contentos. Llevo una ferretería, una tiendina ahí, concejo del Cudillero. Sí. Y bien, como todo el mundo. ¿Nunca tuvo ningún problema? No, nunca tenía ningún problema con nadie, así. Además yo juego el fútbol con un equipo de veteranos, voy al conservatorio de música, estudiando, trato con un millón de viajantes y clientes y todo así. Y bueno, nunca tenía ningún problema y me entendieron muy bien y me servían lo que quería, porque no, la verdad no... Usted tiene un establecimiento público además, o sea, que no es que se relacione solo con su mujer y su familia. No, bueno, anda por todos los sitios y no hay ningún problema, yo por eso no entiendo menos todavía. Bueno, lo de Cudillero es curioso, ahora mismo gobierna el Partido Socialista después de 20 años, ha renovado en mayo, con lo cual, si acaba la legislatura, cuando acabe, tendrá 24 años continuados del mismo alcalde. Sí, del mismo alcalde, sí. ¿Y qué le parece a usted eso? A mí me parece... Bueno, yo me metía en política, bueno, no, sí, porque conozco el pueblo hace 28 años y veo que actualmente, desde hace 28 años hasta hoy día, sí, prácticamente no cambia, bueno, cambió nada. Es todo igual y yo creo que es obligatorio para el ayuntamiento hacer el saneamiento, por ejemplo, o los caminos, accesos a las casas y esas cosas, y todas las cosas, en 20 años no hicieron nada. Bueno, hicieron algo, pero en 20 años son 20 años. Y ahí nada, y se aprovechan o se hacen vía subvenciones unas cosas que para mi idea no tienen mucho sentido, porque bueno, se reparte la subvención por donde sea y las obras no se terminan o tienen poco sentido. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, ahora en Soterruña están haciendo ahí ahora una depuradora y recogen todos los saneamientos de los pueblos alrededor y el mismo pueblo lo dejan sin saneamiento. ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, no obstante, cualquiera podría decirnos que es lo que el pueblo ha querido, ¿no? Porque si le han votado durante tantos años y ha estado tanto tiempo... Sí, eso, bueno, lo votaron porque, bueno, el ayuntamiento tiene, o yo no sé actualmente, pero tenía, bueno, 156 empleados, por ejemplo, y, bueno, siempre hay una cena de jubilados y, bueno, hay diversas cosas ahí que... El ayuntamiento da una cena de jubilados sí, antes de las elecciones, ¿no? Sí, no, todos los años. Los datos todos los años, sí. El año pasado eran 1.300 personas. 1.300 personas. Sí. ¿En un concejo que tiene cuánta gente? Gente, no sé, 6.000 y algo así, pero votantes son creo que 5.000 por allá. Unos 5.000 votantes. El Cudillero, me imagino, será un pueblo envejecido, ¿no? Un concejo envejecido. Sí, sí, la población es, sobre todo, hay mucho mayor ahí. Muchas personas ya jubiladas. Muchos jubilados, sí. La división del ayuntamiento ahora mismo es 8 concejales Partido Socialista, 3 Partido Popular y 2 para Foro. Gobierna, por tanto, el PSOE con mayoría absoluta. Decíamos desde hace 20 más 4 años, 24 años. Ahora mismo, ¿cuántos liberados hay en el ayuntamiento de...? De momento hay 2. Pero la legislatura anterior hubo 6. 6 liberados. 6 liberados, sí.
Eso convertía al pueblo en uno de los, en relación, en proporción a su población, en uno de los municipios con más concejales liberados, ¿no? Sí, más liberados en toda España. De toda España. Bueno, menos mal que al fin y al cabo ahora se ha reducido, se ha quedado en 2 liberados, ¿no? Sí, eso sí, pero bueno, ya en los tiempos que estamos, tiene que ser así. Claro. ¿Los sueldos del concejal o de los liberados bajaron también con respecto a la crisis o no? No, en proporción, el único sueldo que subió es del alcalde. Cuando tomaron posesión, dice, Ya. ¿no? Subió el sueldo del alcalde. Sí. Sin embargo, también se nota la crisis allí, evidentemente. Sí, la crisis se nota mucho porque los números de gente en el paro está subiendo. ¿Y el ayuntamiento tiene que recortar también por esa crisis? Sí, claro. Tiene que recortar. ¿Por qué decidiste, bueno, nos explicabas ya por qué decidiste meterte en la política, porque veías la situación del pueblo? ¿Tú crees que esas críticas que hizo Carlos Colubi tienen que ver con que fueras de otro partido? O sea, si hubiera sido del Partido Socialista le daría igual. Sí, no, entonces creo que no pasaría nada, seguramente que no. Oye, ¿cómo son los plenos en el ayuntamiento de...? Porque suelen ser bastante, no sé cómo llamarlos, animados, ¿no? Sí, están animados porque, bueno, sí, cuando tiene que explicarse el alcalde, entonces ya tiene problemas, entonces... ¿Por qué tiene problemas, dices, cuando tiene que explicarse? ¿Cómo suele reaccionar o cómo suele actuar el alcalde? No, porque, bueno, se ve actuar, si algo no le gusta ahí, suelta algunos tacos y algunos... Eso ya se ve que... O sea, que se hacen las cosas por algo, ¿no? Que por algún taco en concreto, ¿no? Es lo que él dice. Sí, bueno, eso, el respeto en general, ahí en los plenos, ahí no estoy acostumbrado a eso de Alemania, entonces. Entre los políticos, ya falta un poco el respeto. Ahí vamos. ¿Hay mucha diferencia entre la política española y la política alemana? Ya, porque, bueno, mucha diferencia aquí, ¿cómo decir? Bueno, aquí hay mucho propio interés de la gente y eso es lo que creo que es un gran fallo en España, porque en Alemania, por ejemplo, se trata de política y hay unos problemas, hay que solucionar los problemas, así, y no hay que ir por interés propios, ese es el problema, así, y si hace falta hay que tirar el carro juntos, y por el mismo lado. ¿Y aquí usted no lo ve así? No, aquí tiran por los dos lados, y así no llega a ningún sitio. En Alemania, por ejemplo, son capaces de gobernar conjuntamente 2 partidos políticos contrarios, si eso es por el bien de la nación. Sí, eso es lo que pasó. Últimamente eso es lo que pasó. Se unieron los partidos grandes de Alemania para lo que he dicho, para llevar el país adelante. Porque la diferencia en Alemania, por encima de todo, es el país. Y el buen de la gente y no los propios intereses. Bueno, en Alemania habrá corrupción también, como la puede haber aquí, ¿no? Sí, seguramente también así, pero no es tan oficial y no es tan... no se entera la gente. No es tan clara como aquí, ¿no? No es tan clara ahí y no debiese, yo no sé, por eso es tan clara porque se hace en una manera... Por lo menos usted no la conoce, vamos. El público no llega a conocimiento del público. No. O porque no existe o porque lo hace muy bien. Sí, una de las dos cosas. Lo que sí es verdad es que hay mucha diferencia en cuanto a que, por ejemplo, allí la gente dimite, que es una cosa que aquí es muy, muy extraño, ¿no? Que alguien abandone su puesto público. Allí la gente... Sí, en Alemania, por ejemplo, bueno, es que este caso, pero por ejemplo el ministro de Defensa se descubrió que copió algo en un examen así, entonces era muy querido este señor y dimitió, porque eso me refiero. Era por lo mínimo se dimitió. A eso me refería. Y por algo que había hecho además hace ya mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo, así, y por el mínimo que puede
meter una sombra encima del partido, algo así, ya se dimite. Eso aquí no lo Aquí no, aquí ya ni sombra, nubes negras, pero aquí nada, aquí parece habitual y la gente se acostumbró a verlo y a oírlo y se vive con eso, ¿no? Pero alguien podría decir que dentro de su partido también, dentro del Partido Popular, ahí puede haber también casos de corrupción o de gente que no dimite o que... ¿qué le diría? Bueno, eso no sé, eso no debería ser en general, pero no lo sé, ¿qué harían? Eso depende también, bueno, una cosa es si dimite o si te invitan a dimitir, eso ya es otra cosa. Hay mucha diferencia entre... Bueno, siempre se nos dice que los españoles tenemos un carácter, el trabajador español tiene un carácter diferente, más festivo, menos trabajador que el alemán. ¿Usted cree que eso es un tópico o que es verdad? No, sí es verdad, es porque... Pero eso son estructuras también de empresas, así, por ejemplo, aquí también, si hablo con gente en la calle y dijo que, mira, hay una obra ahí, y uno trabaja y 5 están alrededor, y se ríen, dicen, eso es España, sí, bueno, ahí ya me pregunto, bueno, entonces falta un poco de productividad, o eso es típico, bueno, la gente lo ven así, es así. Es mentalidad. Y es mentalidad, y bueno, mi mentalidad es diferente, hay que ser más productivo y la cosa... tiene que ser un poco más seria. Más seria. Países como España, algunos llegan a decir que están viviendo de ayudas de Alemania. ¿Usted lo ve así o no? Ayudas de Alemania, bueno... Sí, por la situación actual, ¿no? Alemania es la más rica, está ayudando a países como... Sí, son los que más pagan también. Sí, son los que más pagan, ¿no? Claro. Y así, bueno, porque allí funcionan las cosas y, bueno, en otros sitios no. Entonces... ¿Viaja a menudo a Alemania o no? ¿Tiene allí la familia? Bueno, últimamente sí, porque bueno, tengo un caso personal, mi padre está un poco pachucha y entonces sí, últimamente estuve 2 o 3 veces aquí en Alemania este año, sí. No sé, me imagino que no está siendo igual la crisis, esa crisis que padece Europa, aquí que en Alemania, ¿no? No, en Alemania funciona muy bien y los números de industria y todo está más bien creciendo. Yeah. Pero eso también es yo creo que, lo veo así, las empresas ahí tienen fundamento, tienen una base ahí. Tienen una base. Yeah. Bueno, mientras atiende el móvil, sí debo decirles una cosa, y es que estamos manteniendo, decíamos, una entrevista con Peter Lend, alemán, residente en Asturias desde hace 10 años, en Cudillero, que es, la historia de por sí ya casi es para escribir una novela, ¿no? O es propia de un capítulo de series como Doctor Mateo, ¿no? Que una persona de nacionalidad alemana esté viviendo, residiendo, teniendo una ferretería y, por si fuera poco, un negocio propio y, por si fuera poco, además, concejal del Ayuntamiento de Cudillero. Bueno, estábamos hablando de Alemania. ¿Qué le parece a su presidenta, doña Angela Merkel? Bueno, es que parece que fuera es más respetado, más querida que en su país, ¿no? Sí, porque bueno, dentro de Alemania la critican por estar mucho fuera, sí, y preocuparse de la política exterior. Sí. Y no preocuparse de las cosas dentro de Alemania. Pero bueno, ahí hay mucha competencia, mucha presión de la oposición y claro, buscan cualquier motivo para criticar. Pero yo la veo muy fuerte que estuviera Europa sin ella. Bueno, es verdad. ¿Qué sería de Europa sin ella? Y ahora mismo, ¿quién cree que manda en España? ¿El nuevo presidente mandará, Rajoy, o no cree usted que vendrá un poco impuesto por lo que le diga precisamente su compatriota? No, bueno, si vemos ahí a Europa unido, entonces... bueno, como Alemania nos llaman la locomotora de toda Europa, entonces, bueno, hay que mirar, hay que enganchar todos los carros. Ya, porque no quede ninguno desenganchado. ¿Y por qué cree? Decía usted antes que en Alemania ahora las cosas, a pesar de la crisis, van bien, es verdad, se crea empleo a pesar de todo. ¿Y por qué esa diferencia entre Alemania y España?
¿Qué cree usted, como persona que lleva aquí residiendo 10 años en España, qué deberíamos cambiar los españoles para que funcionemos mucho mejor? Yo creo que, sobre todo, invertir en la formación de la gente. Por ejemplo, en Alemania, si alguien quiere abrir un negocio, un taller o cualquier cosa, tiene que hacer un montón de estudios para tener el permiso para ser autónomo. Y en esos estudios forman las personas en preguntas de gestión, cómo llevar una empresa, cómo tratar así el personal y esas cosas. Y con esa base así ya se puede empezar una empresa. Yeah. Aparte de cuesta mucho dinero hacer la propia empresa, pero si alguien invierte ese dinero y hace esos estudios, entonces la empresa crece fuerte. Yeah. ¿Es verdad que trabajamos aquí más horas? ¿Usted nota la diferencia? Aquí los españoles están más horas en el trabajo. Luego otra cosa es que seamos más o menos productivos, pero ¿trabajamos más horas? Bueno, una cosa es estar en el trabajo y trabajar. Son dos cosas completamente diferentes. Yeah. Y si son por horas, puede ser. Pero lo mismo que digo, que la productividad, si haces el mismo trabajo en 5 horas en vez de en 8, mejor, ¿no? Entonces mejor. No sé si se ha adaptado al clima asturiano, que debe ser... Bueno, es un poco... Lo único que me molesta es la humedad. La humedad ya mata. Sí, pero lo bueno es, por ejemplo, me escapo de la nieve, porque la nieve es muy preciosa, muy guapo para verla, pero esté dentro de casa. Yeah. Sí, y aquí, bueno, ahí en el invierno es más bien la humedad y nada. Pero bien. Cudillero es una de las localidades además más bellas de Asturias. Sí, ¿no? Sí. Eso es una bella durmiente. Ahí, es guapísima. La zona del concejo de Cudillero, sí, uno de los más fuertes de Asturias. Peter, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, hablándonos en principio de esa situación vivida por usted, con esas descalificaciones del director de inmigración, pero bueno, además hablando de muchas otras cosas que tienen que ver con España, con Alemania. No sé si todavía persisten algunos tópicos sobre los alemanes, eso de rubios, altos. Bueno, usted lo cumple un poco, ¿no? Pero persisten los tópicos todavía, ¿usted cree o no? Bueno, a mí me dicen siempre, bueno, tú eres muy alto y muy grande, así. Yo no me veo así, porque claro, en Alemania soy uno de los pequeños. Claro. Sí. Peter Lem, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cudillero, alemán, residente, decíamos, desde hace 10 años allí en Cudillero, aquí en Asturias, en España. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, ¿de qué? A ustedes decirles que vamos a despedirnos, como hacemos siempre, con el recordatorio de algunas de las cosas que se han hecho en esta televisión en los más de 10 años que nosotros también llevamos de historia. Vamos a ir a escuchar a algunos de los opines que se planteaban en la calle a los transeúntes, a los asturianos, en el programa La Gran Manzana. Con ello nos despedimos hasta la semana que viene, que aunque sea festivo estaremos de nuevo con ustedes. Gracias y hasta la semana que viene. Grandes creadores como Dante, Beethoven o Van Gogh eran consideradas personas infelices, habitualmente con ganas de morir ante la impotencia de plasmar en sus lienzos, en el papel o en la partitura, el modelo de amor que tenían en su cerebro. ¿Qué haría usted si...? Madre mía, ¿qué pregunta más difícil? Pues no lo sé. ¿Difícil? ¿Por qué? Sí, porque no lo sé. No sé qué haría. ¿No se le ocurre nada? ¿Cómo le mostraría su amor a su mujer? Cuando me declaré, cuando me casé. ¿Y cómo lo hizo? No me acuerdo. ¿No se acuerda ya? No, hace muchos Uy, qué años, poca memoria. Hace 30 y tantos años. Pero bueno, no sé, ¿que le dio un anillo y le dijo cásate conmigo? Supongo que algo por el estilo, lo convencional, pero de verdad que no lo sé. Y hoy en día, si la tuviese que conquistar de nuevo, ¿qué haría? Madre bendita, ahora ya no se lleva eso. Ahora nos conquistáis vosotras. Sí. Claro, ahora ya es una cosa vuestra siempre. Y no sé, lo de siempre, lo tradicional. Te quiero y le darías un anillo y punto, nada más. ¿Qué vas a decir? Bueno, para demostrar el amor, pues no sé. ¿Cómo se declararía usted a una mujer? Bueno, pues con cariño y con todas esas cosas así. Y decir que la quiero mucho y
Una cosa así aproximado. Por ejemplo, la invitaría a cenar, le regalaría un anillo. Por supuesto, sí, que la metería a cenar. Y un día por ejemplo, el día de San Valentín o el día de los enamorados, como yo eso y tal, dar un regalo y tal. ¿Y usted lo hizo? Pues sí. ¿Su día lo hizo? Lo hizo, sí. Yo estuve casado, ahora estoy viudo, ¿eh? Y eso cuando anduve con la mujer que anduve con ella más de 3 años, eso lo he hecho algún año, sí. Y le funcionó, ¿no? Por lo que veo. Valió, sí. ¿Y cómo se le declaró? Bueno, o sea, para casarse, bueno, bien, ¿eh? Ya llevábamos 3 años y pico juntos ya, y bueno, y hora ya de que vayamos ya, habiendo hora de que vayamos a hacer el matrimonio y tal, bueno, y así se empezó la cosa. ¿Qué harías tú para demostrar tu amor, o para mostrar tu amor? Bueno, pues el día a día, yo qué sé, hoy por hoy la gente es muy efusiva y te lo hacen así en un solo día, muchos regalos, mucha historia. No sé, escuchar yo veo que es importante, saber escuchar. Pero ¿tú crees que no crees que era más romántico antes? Con una cena, le regalabas un anillo, te ponías de rodillas, ahora no es todo más frío. Sigo viviendo así. Ahora, sí. Claro, yo sí. Llevo 7 años casada y bueno, no sé si es que nos vemos poco por razones laborales, pero... ¿Y cómo te declaraste o cómo se declaró él? Pues bueno, fue por la noche, en el coche. ¿Qué te dijo? ¿Cásate conmigo? Algo así, digo, bueno, siempre te planteas los temas materiales, ¿no? Habrá que situar ciertas cosas y tal. Y bueno, eso después al final es secundario, ya lo vas planteando de otra forma y... Pero hoy en día, ¿qué crees? ¿Que tomamos nosotras las riendas o siguen ellos declarándose como antes? Yo creo que hoy por igual. No sé, depende de la situación o que coincida que sea uno o el otro, pero yo veo que por igual. Principalmente un respeto en todos los órdenes. Pero ¿cómo se lo demostraría? ¿La invitaría a cenar o le regalaría un anillo? Sí, por supuesto, sí. Y regalos pues también, sí sería buena cosa. Hacer regalos, cuanto mejor, cuanto más valor tengan los regalos, pues mejor, más contenta se pondría ella y más vería que yo la quiero. Bueno, pero no todo es material, también con las palabras. ¿Es usted romántico? Sin duda, sí, algo sí. Algo sí. ¿La sacaría a bailar por ahí? Bueno, una cena romántica. Ya no está mucho para bailar, a mi edad ya no tan. Pero bueno, en alguna ocasión sí. ¿Pero en su día cómo se declaró? Bueno, pues por largas conversaciones, hasta que nos conocimos. Y luego ya hubo coincidencia en pensamientos y fue el pie principal de tomar la decisión de ir al altar. Decírselo todos los días que le adoro. Pero todos los días, ¿es usted muy romántica? Todos los días, sí. ¿Y el día que se declaró, cómo lo hizo? ¿O se declaró él? Me parece que se declaró él, pero es que claro, hace muchos años que se ha declarado. ¿Ya no se acuerda? ¿Eh? Pues me parece que no. Que no. ¿Una cena, un regalo? No hace falta sofisticaciones de ese tipo, las cosas son más sinceras, no hace falta buscar tantas complicaciones, de verdad. ¿Hoy en día la gente es romántica o lo es menos que antes? ¿Hoy en día? Hombre, me imagino que sea lo mismo que antes. Lo que pasa que a lo mejor se manifiesta de otras formas. Quizás influenciados por imagen, por lo que se puede ver a través de, no sé, de películas, de ideas que quizás no son las propias de la persona de forma natural. ¿Más materialista, quizás? Supongo que sí. En eso sí, pero yo creo que a todos nos toca un poco de materialismo. Quizás más de lo que convendría. Pero bueno, por lo demás, yo creo que el romanticismo afortunadamente no murió todavía. Pues no sé, no se me ocurre nada. Por ejemplo, el día que se le declaró su marido, ¿cómo lo hizo? Madre hija mía, pasaron tantos años ya. Nadie se acuerda, pero no esa fecha tan importante, el día que se le pidió casarse. Ah, bueno, el día que me pidió casarme, pero no lo sé, la gente antes no era tan romántica, me imagino, no me acuerdo de nada en concreto, ¿no? Y ahora, pero no sé, ¿cómo lo haría usted si lo tuviese que hacer de nuevo? ¿Con una cena, con un regalo, no sé, con demostraciones día a día? ¿Cómo lo haría usted? Bueno, yo soy de las que más prefiero el día a día que un regalo. Nunca me dicen nada un regalo. ¿Más con palabras y hechos? Sí, yo prefiero más eso, sí.